Hola, somos el equipo 5 y vamos a estar presentando nuestro reto de evaluación del comportamiento de materiales en estructuras. Somos 4 integrantes en este equipo: Luis Valdés Morales, Roberto Telles, José Daniel Rodríguez y Santiago Martínez Martínez. El objetivo del reto fue proponer una sección para partes determinadas de la estructura, lo cual debió haber cumplido ciertos requisitos como momento, fuerza cortante y deflexiones. Obteniendo los cálculos decidimos cuáles vigas y columnas eran óptimas para el modelo. Forma de trabajo durante el reto. Como equipo, definimos las vigas, las viguetas y las columnas apropiadas. Individualmente, el desarrollo del Excel estuvo a cargo del compañero Santiago Martínez, mientras que cada integrante individualmente realizó la selección del perfil. Esto fue a base del momento, de la revisión por cortante y la revisión por deflexiones. A lo largo del reto se presentaron diversos problemas que como equipo tuvimos que saber afrontar y que el resultado fuera el esperado. Uno de los problemas que se presentaron fue la cuestión de tiempo. Tuvimos la verdad que pocas sesiones para trabajar en el modelo de RAM y también en los cálculos estructurales. Como soluciones tuvimos que planear juntas grupales vía Zoom. Además distribuimos y organizábamos equitativamente el trabajo para que todos salieran en los tiempos adecuados. El segundo problema fue en cuanto a la conversión de unidades. El manual que se nos proporcionó era con unidades imperiales y nosotros teníamos que trabajar con unidades métricas, lo cual tuvimos un poquito de confusiones, no tanto como complicación, pero para esto tuvimos que utilizar fórmulas que venían en otros manuales investigando nosotros externamente. Además se hicieron diversos cálculos mediante la herramienta Excel para que los resultados fueran igual de precisos. El tercer y último problema que se nos presentó fueron los cálculos de Excel. Para esto tuvimos que verificar claramente los resultados que íbamos teniendo con los ejemplos que venía dando el profesor en clases o asesorías previas. También tuvimos que ver nuevamente las clases, poner pausa cuando se necesitaba. Y pues obviamente como equipo estuvimos comparando y preguntando entre nosotros, apoyándonos para que todos los compañeros tuvieran los resultados correctos. Bueno, el modelo de la estructura, aquí como podemos ver, para que visualicen la estructura que teníamos que estar analizando, es una estructura que tiene lados de 6 y 4.5 metros del lado corto, que en este caso se llama el lado H, y del lado F, siendo vigas de 6.4, 9.6 y 8. Como podemos ver, ahí se ve un render de las vigas y las columnas, y abajo podemos ver una diagrama en el que se muestran algunas de los momentos y las fuerzas cortantes, nada más para que se dé una idea de las proporciones que hay dentro de, o sea, los valores, cuáles son más altos, qué vigas van a tener fuerzas más altas. Y del lado derecho tenemos las fotografías que nos proporcionaron los profesores, que eran cómo vamos a estar sacando qué viga pertenece a quién. O sea, nosotros nos entregaron una lista con vigas, viguetas y columnas que eran codificadas para cada estudiante, para que trabajara individualmente. Eso se checaba aquí, y una vez que se checaba aquí, pues se checaba y se comparaba con el modelo y se analizaba esa misma columna del modelo. Como pueden ver, las viguetas no necesariamente había siempre el mismo elemento de viguetas, y por lo mismo se tomaba aproximadamente la vigueta que estuviera a un cuarto del tamaño de la viga principal. Para la definición de las secciones, utilizamos el American Steel Construction Manual 14th Edition, el cual fue indispensable para el modelo y la solución del reto, ya que indagando en el manual pudimos llevar a cabo a encontrar posibles vigas y columnas y calcularlas para ver si eran aceptadas o rechazadas por el modelo. Okay. Bueno, en procesos, como acaba de mencionar mi compañero, en esta sección es donde utilizamos el manual y utilizamos los valores que obteníamos en aplicaciones de Excel que desarrollamos. Por ejemplo, para el momento máximo, se desarrolló una aplicación en el que el objetivo era utilizar la menor cantidad de valores para obtener la respuesta. En este caso se necesitaba iniciar con el cortante y el momento máximo, que te da un valor de ese mínimo. Con eso y el manual sacabas las propiedades de
viga que cumpliera con ese valor, y con eso sacabas el momento resistente y ya nada más se comparaba al momento de tu viga y con eso checabas si estaba bien o no. Con el cortante era algo similar, pero utilizabas los valores de IDS de la mitad de la viga, por lo cual se utilizaban otras tablas en el manual, tablas de TW, de WT, que son vigas que son la mitad de las vigas W. Para las deflexiones era donde era un poco más complicado, porque aquí se utilizaban cargas de manera individual, o sea, la carga muerta, la carga viva y el peso propio por separado, entonces tenías que utilizar el RAM y extraer los valores individualmente. Y como podemos ver, mucho de esto se trabajó en libras y pulgadas y así, haciendo conversiones ya con los resultados finales o al inicio, debido a los valores de las vigas siendo todas en métrico, sí, en el sistema inglés. Por último, lo de conclusiones de las columnas de los procesos, como era la misma columna para todos, el único valor que cambiaba era la actuante y el factor de K, ya que pues, es la misma columna alrededor del todo el edificio, tanto para el primero como el segundo piso. De acuerdo con las instrucciones que se nos presentaron del reto, como se mencionó, trabajamos una parte de manera grupal, pero también tuvimos trabajos meramente individuales. A cada integrante se le asignaron diferentes elementos estructurales, entre ellos eran 2 viguetas, 3 vigas H, 3 vigas F y por último 3 columnas. Estos elementos variaban entre los estudiantes según sus dimensiones y su posición dentro del modelo estructural de RAM. Y bueno, a continuación se están presentando los resultados que cada uno de nosotros obtuvo según las secciones que cada quien determinó que creían que eran las adecuadas. Bueno, y en esta tabla se puede ver de manera más simple y más ordenada cuáles fueron las secciones que cada integrante del equipo determinó que debían ser para cada elemento estructural. Están presentes las vigas F, las vigas H, las viguetas, las columnas y también el nombre de cada integrante del equipo y la sección determinada. Aprendizajes principales. En lo personal, yo, Santiago, para mí fue en parte modelar en RAM Elements. Al inicio de esta clase, este módulo, yo no sabía modelar nada de RAM Elements, no sabía que ni siquiera existía la aplicación. Y hasta en el mismo reto, terminé aprendiendo más que en la materia, porque trataba de hacer cosas que o no me enseñaron o cosas que quería hacer diferente, y por lo cual necesitaba investigar un poco más. Para mí, Daniel, fue el saber interpretar diagramas de momento corto y axial, y es que por lo mismo, gracias al programa de RAM Elements, era más sencillo visualizar todo este tipo de fuerza, el momento, el cortante y axial, se veían de manera más simple y era más fácil de comprender. Para mí, Roberto, en lo personal, fue conocer las deformaciones que se podían llegar a tener en la estructura, ¿verdad? Sí, a lo mejor ya en vista en obra pueden parecer cambios insignificativos, ¿verdad? De dimensiones o de secciones, y a la hora de trabajarlos en modelos digitales con aplicaciones estructurales como RAM Elements, podíamos notar los diagramas de momento y cortante, que eran cambios muy, muy significativos dentro de la obra y podían causar daños a futuro. Para mí, José Luis, la interpretación de documentos profesionales de construcción, como fue el manual que utilizamos, que el profesor nos proveó, saber interpretar ese tipo de manuales ahorita en la ingeniería civil te abre muchas puertas, ya que es demasiado importante saber cómo se manejan este tipo de manuales para la construcción. Gracias. Gracias. Muchas gracias.